Bueno, seguimos conversando en quién tiene la razón y ahora nos tocan temas más económicos, más legales, más complejos. Tía María puede ser el gran acierto de este gobierno si lo logra sacar adelante o puede ser la gran bomba de tiempo. Es una inversión que se necesita, pero que no se puede llevar a cabo sin licencia social. El gobierno ha tenido que dar el permiso para que no se venza el estudio de impacto ambiental, no se va a tocar nada ni mover una sola piedra hasta que esa licencia social no se dé. Pero el solo hecho de haber dado ese permiso sin que la licencia social esté lista ya es de por sí una suerte de problema para empezar una negociación. Y eso obviamente empezó hoy día con una protesta que no sabemos si escalará o si logrará contenerse. Enzo de Filippi y Jeffrey Ratzinski con nosotros para ver si ellos tienen alguna fórmula mágica para que esto funcione. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Hola, Patricia, un gusto. A ver, empezamos contigo, Enzo, porque tú has estado detrás de este proyecto, viendo este proyecto cuando en la época que has trabajado en el gobierno anterior, y digamos que este es un drama, ¿no? Tía María es un drama que viene desde el gobierno García con sus muertos, sus pleitos y sus levantamientos. Nunca ha sido un proyecto fácil de venderle a la población porque colisiona con una zona muy agrícola. A ver, no es que yo vi el tema directamente, sí, pero digamos, estaba en el tapete. El problema, Patricia, como casi todos los problemas que tenemos en el Perú, empieza desde atrás, ¿no? Tienes un problema estructural. El problema estructural es que la gente no cree en la capacidad del gobierno de hacer lo que tiene que hacer. Entonces ve que por un lado tengo una empresa que tiene muchos recursos y puede llegar a altas esferas del gobierno, y la población que se siente indefensa. Podrá ser verdad, podrá ser mentira, la gente siente eso. Entonces cuando el gobierno le dice, mira, la empresa no va a consumir el agua para ustedes, la empresa va a tener operaciones a kilómetros de aquí, la gente simplemente no quiere creer. No quiere creer, además, como en el caso de Southern me parece especialmente complicado, no por ser una mala empresa, ni mucho menos, creo que es una empresa que ha hecho serios esfuerzos por modernizarse, pero no llegó moderna, ¿no? Bueno, entonces, eran otras épocas, ¿no? Claro, pero es hija de una historia compleja y por lo tanto una historia tiene una historia, pues, ¿no? Uno tiene un pasado que no lo suelta, sí, digamos, ¿no? Cuando decía que tenés un problema estructural, es muy difícil solucionar problemas estructurales con medidas coyunturales. Y este problema de Tía María, por más de que venga de atrás, es un problema coyuntural. ¿Qué hacer para que la gente confíe en la capacidad del gobierno para que le dé la licencia social a la empresa? ¿Qué es la licencia social? No es un documento que es la licencia social. Es simplemente un acuerdo en que la gente dice que puede, o sea, se siente cómoda con la empresa operando al costado. Como escuché alguna vez a un experto en negociación que decía que en un momento de la negociación una parte le decía a la otra, tú tienes todo, tienes las armas, tienes el poder, tienes la fuerza, tienes esto, tienes lo otro, y él les contestó, sí, pero tú tienes el sí que yo necesito. Exactamente. Entonces puedes tener casi todo. ¿Qué ha hecho Tía María? Han cumplido con todos los requisitos legales, pero una cosa es cumplir con la legalidad y otra cosa es cumplir con la legitimidad. Y esa legitimidad se gana. Y no es necesariamente un problema creado por la empresa, es un problema que tenemos los peruanos. Tenemos una riqueza allí, hay un proyecto de 1.400 millones de dólares que necesitamos, y tenemos un problema que no hemos resuelto hace mucho tiempo y que ya deberíamos haber resuelto. Y que parte, no me quiero poner muy antropológica porque no es mi especialidad, pero que parte del hecho de por muchos años, y eso está cambiando, no considerarnos ciudadanos iguales, no mirarnos como iguales. Entonces, de pronto, tenemos un montón de gente que me parece fantástico, que ha descubierto que está sentada sobre el tajo que el otro necesita. Y exactamente, ¿no? Entonces tienes eso, tienes Conga, Tía María, las Bambas. Si tú ves el problema con suficiente nivel de abstracción, es el mismo problema. La gente no confía en la capacidad del gobierno de ponerle coto a los excesos que probablemente se den, porque en todo lado de controversia no es que las empresas sean unos monstruos egoístas, simplemente... O desbucalizando también, porque podemos ponernos a veces demasiado como si todas las demandas fueran simplemente por desconfianza, que las hay, y no dudo que sea la mayoría, pero también existe... Yo te voy a sacar todo lo que pueda, pues, ¿por qué no? Son con las armas con las que se pelea la empresa en Lima, digamos. Es la manera que el Estado ha aceptado que ocurra esto. Tú tienes en algunos sitios frentes de defensa
que no representan a nadie y el Estado los ha legitimado conversando con ellos. Pero también tienes, y ahí me gustaría tu opinión, pero también tienes gente que legítimamente descubrió que tiene capacidad de negociación. Eso no ocurría en la minería antigua. La minería llegaba y hacía. Les doy su colegio, su hospital, su no sé qué, pero eso sí me quedo con tu terreno. ¿No? Eso no pasa más, ¿no? Es un punto importante, y yendo al tema estructural que conversábamos, miren, hay dos asuntos que creo que son fundamentales. En lo estructural, sí, hay puntos comunes cuando vemos Conga, Tía María, Bambas, el tema de la falta de institucionalidad, la desconfianza, pero también hay temas particulares, porque si uno ve en la minería en Cajamarca o en Apurímac, nota que a veces hay un proyecto minero que marcha sin contratiempos y muy cerca hay otro que tiene muchísimos problemas. Entonces, en el caso de Tía María, los antecedentes, como en todos los casos de conflictividad, juegan. Claro, hay un pasado. Hace una década. ¿No? Así es. Hay un pasado, hay un primer proyecto con un estudio de impacto ambiental que no contemplaba el agua desalinizada. Y cuya respuesta fue muy soberbia. Exactamente. ¿No? Entonces, esos antecedentes juegan. Hay temas de violencia, heridos y muertos a lo largo de los años que juegan también en los antecedentes y hay que tenerlos en consideración. Entonces, en este marco de antecedentes y estructural, el tema particular hay que enfrentarlo políticamente. Pero cuando tienes a un ministro de Estado que sale a decir que se debe despolitizar el tema de Tía María, uno no entiende nada, porque un ministro de Estado es por definición un político y sus declaraciones tienen efecto político. Entonces, pretender despolitizar desde un ministerio es contradictorio. Lo que debemos hacer precisamente es establecer una agenda, porque si hablamos de diálogo en abstracto va a ser muy complicado, ¿no? Y ahí yo iría ya al tema más coyuntural que decía Enzo. Aquí, vamos, se otorgó una licencia de construcción, efectivamente vencía el plazo, y eso es una variable importante, pero también es verdad que no hemos visto a voceros del gobierno hace algunas semanas hablando de este tema. Y es verdad que además, si tú dejas que el plazo llegue al límite, vas a tener un problema, pues. Por supuesto. ¿No? Porque entonces tú, basta que la otra parte te diga no quiero dialogar para que tengas que aprobar, ¿no es cierto? El plazo tengas que aprobar eso sin diálogo porque se te acabó el tiempo, ¿no? Que es el peor de los escenarios. Pero además súmale, ¿no? la falta de previsión. Así es. Porque en la fecha en la cual expiraba ya lo sabemos hace años. Lo sabemos de siempre y no se ha previsto. Y el tema comenzó a salir en los medios porque comenzaron a levantar la CONFIEP diciendo, oye, esto que todos queremos y se nos va a caer, aunque, o sea, no vamos a dar la opción de siquiera negociar su salida. O sea, ahora, estamos lejísimos, y creo que eso es algo que se tiene que asumir desde todas partes, de que Tía María vaya. Estamos lejos y la propia empresa, lo reconoce. Lo ha dicho, ¿no? Si uno lee el comunicado de la semana pasada, no tenemos nada. Expresamente que las condiciones no están dadas y que el compromiso de ellos es no comenzar a construir cuando legalmente tienen el permiso. Ese es el problema peruano típico de la legalidad versus legitimidad. Entonces tú tienes que algo tenía que ocurrir para que formalmente el poder patear la pelota para adelante. Políticamente la situación no ha cambiado, es la misma que hasta hace unas semanas. No existen las condiciones para que opere la mina. Pues intentas construir la mina en este momento, los otros son muertos y heridos. Pero también creo que hay que tener en consideración que la oposición, digamos, ciudadana en la región Arequipa y en la provincia de Islay hoy es menor a lo que había hace algunos años. O sea, se ha mejorado. ¿Estamos lejos? Sí, pero digamos que creo que antes estábamos más lejos. El asunto es que no hay claridad en relación a cuál es la agenda para resolver los pendientes y poder sacar adelante un proyecto que es importante y que teóricamente ha cumplido con todos los requisitos y el rigor técnico, ambiental, administrativo, porque si no, no tendría la licencia. Entonces, si asumimos eso como premisa, tenemos que asumir
que hay una serie de componentes que se deben resolver en la práctica y que no se pueden desligar de esa licencia, digamos, formal, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Porque tendemos a pensar que esas cosas solo nos pasan a nosotros y que somos un país complicado. Donde hay minería hay pleito, ¿no? Hay pleito y el Estado es el llamado a ser el árbitro. Pero tú no confías que el árbitro va a cobrar el penal, claro. Entonces tienes estas actitudes de que no quiero jugar el partido. Claro, si te toca el árbitro Argentina o Brasil, no juega. No juego, pues, ¿no? Entonces están en ese... Pero la confianza no es gratuita, perdóname, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el caso de las Bambas y comienza a revisar los incumplimientos que hubo del MTC a actas suscritas. Así es, los cambios al estudio de impacto ambiental, exacto, ¿no? Sí. Yo revisaba los antecedentes del tema Tía María y lo que decía el gobierno en el año 2011. Recordemos que hubo protagonismo del tema Tía María en la campaña de las elecciones generales de 2011. Sí, claro. Y uno de los puntos de agenda era mejorar los centros de salud en Cocachacra y en Islay. Y he oído nuevamente que van a hacer lo mismo. Pero han pasado 8 años. Además, claro, sí. A mí me da risa porque mucha gente te dice, en realidad sotoboche, en la pausa comercial, lo que no se atreven a decirte al aire, ¿no? Y una de las cosas que reconocen muchos especialistas es el famoso ninguneo. El ninguneo, ¿no? Y parte del problema es, ya les dimos si quieren más. Y yo pensaba, mientras tenga el otro algo que negociar, tú tienes algo que dar, ¿no? Lo que pasa es que también es que les dimos, el Estado tiene una gran incapacidad para ejecutar. Tú le puedes dar el presupuesto, en las Bambas se le da adelantar presupuesto a los siguientes 30 años para que construyan desarrollo y 2 años después el plata se la chorearon, la plata está ahí, tienes uno de estos hermanos que asesoran al alcalde o al líder y no llegan a ser lo que la población reclama, porque la población reclama, ¿qué cosa? ¿Qué puede hacer el gobierno central? El gobierno puede decir, oye, te adelanto los recursos, pero el gobierno no puede construirle las casas. El gobierno central no puede hacer mucho más allá que lo que puede hacer. Y la capacidad de ejecución en el gobierno nacional es limitada. El gobierno local es limitadísimo. Pero también tenemos ese doble rasero, ¿no? Y me van a disculpar, tengo familia de abogados, no respeto mucho la profesión de abogado, pero cuando hablamos de que los abogados corruptos de los de las Bambas, ¿cuántos abogados corruptos hay por acá? O sea, que no te pongas corbata no quiere decir, ¿no? Pero a lo que voy es... Una vez me hizo mucha gracia porque llamaron, los de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo invitaron, y fue una experiencia muy interesante, a miembros de comunidades en Alaska, ¿no? Que luchan por sus derechos y que hay minería, ¿no? Yo me reía porque decía, ahorita lo regresan, ahorita lo traen a un avión y lo regresan, porque el empoderamiento, la capacidad de negociación, el nivel de decisión que tenían las comunidades sobre las cosas que se iban a hacer en las minas. ¿Qué consulta previa? Era un mamarracho con respecto a la participación y el involucramiento de la comunidad, que no era alguien a quien, ya te voy a dar un poquito, ¿no? O te voy a dar plata de tu terreno. Pero acá no existe eso. Acá hay otro problema, Patricia. Muchas veces se quiere que la empresa haga lo que hace el Estado. Así es. Y eso no puede ser. No tiene sentido. No tiene sentido, y por último, si lo empieza a hacer es para que empiece la mina y luego no tiene ninguna capacidad de hacerlo. La visión de que tiene una empresa es hacer otra cosa. Para eso las empresas pagan impuestos, para que el Estado haga lo que tiene que hacer. ¿Quién tiene que proveer salud? ¿Quién tiene que mejorar los niveles de educación? Claro, pero cuando aterrizamos eso en la práctica, en la práctica, tú notas cuando visitas, digamos, zonas mineras, que efectivamente el reclamo es, oye, ¿por qué la mina no ha mejorado la pista? Claro. O no ha mejorado el centro de salud directamente. Precisamente porque el tema de funciones y competencias más allá del plano teórico está totalmente enrevesado por la falta de institucionalidad, y por las reglas claras y por la predictibilidad en cada caso, porque en la práctica muchas veces ha funcionado, transaccional. Mira, te hago esta pista y tú me dejas esto. Te hago el centro de salud. Y aquí se tiene que atacar, yo creo, en los dos flancos. Obviamente el estructural, pero obviamente en los casos particulares. Mira, políticamente hay un tema de relaciones intergubernamentales acá muy fuerte. Sale el gobernador a decir que el presidente de la República es un traidor
y que él se declara opositor y en el gobierno nadie da una respuesta política. Un grupo de congresistas, y tienen el derecho a hacerlo, viaja a la zona, se opone, se manifiesta y políticamente nadie le responde. Del otro lado, ¿dónde está el antagonismo político? Más allá del tema de la gestión pública. Hay una ineficacia en ejecutar, pero hay un tema atrás. Pero fíjate, Jeffrey, que todos los temas que estamos hablando, gestión pública, gestión política, o sea, gestión pública débil, gestión política cero, nula. Además, esta pésima descentralización que fue un montón de plata sin capacidades y cada vez se nota más. Y eso es a lo que me refería. O sea, si tú tienes recursos y no llega la escuela, no está la posta, en la posta no hay medicinas, los maestros son tan malos como hace 30 años, entonces la gente razonablemente dice, oye, ¿dónde está el desarrollo que iba a traer la mina? Entonces, más allá de y la mina dice, oye, el desarrollo yo lo estoy financiando, pero tiene que ejecutar el gobierno. De hecho, me parece que los mejores escenarios son aquellos en que las minas han hecho un trabajo con las autoridades locales en conjunto. Totalmente. Y es donde ha funcionado. Por supuesto, fórmula que se va al cacho cuando prohíbes la reelección porque ese señor que está ahí no tiene ningún interés en hacer nada bien. Y que tampoco soluciona este problema porque este problema tiene años de enfrentamientos. Entonces, no estás empezando de cero, estás empezando con la población con gran parte de la población en contra. No sé cuán representativa es la población en contra. Hay mucha gente que yo me imagino que es más neutral. Estudios a los cuales he accedido que creo que la oposición es menor, pero todavía tiene un peso específico y tiene, digamos, una direccionalidad política que no encuentra un antagonismo, que no encuentra una respuesta del gobierno más allá de una invocación al diálogo. Y además, desde la autoridad pedir diálogo en abstracto es insuficiente. Y además creo que el Estado tiene que aprender, el gobierno tiene que aprender a buscar cuál es su rol, porque tampoco puede parecer el abogado de la empresa. Exactamente. ¿No? Entonces, qué difícil. El rol es ser árbitro. Así es. Ese es el asunto, el rol es ser árbitro. Y siempre parece el representante de la empresa. En estos casos, porque el problema es que el proyecto no sale y los peruanos necesitamos que salga. Entonces parece que fuese el de la empresa. El asunto es que el gobierno no comunica bien, por ejemplo, que le ha obligado a Sauder a cambiar su impacto ambiental para que no utilice el agua que se utiliza en el agro. Además, ya lo hicieron, estupendo. Además, oye, publicítalo. Ni siquiera publicitan el hecho que empezar a desalinizar el agua puede ser un piloto para mil cosas, ¿no? O sea, hay países que viven del agua desalinizada, ¿no? Israel. Pero si me permites un apunte sobre lo que decía Censo, más allá de ser árbitro, también hay un rol funcional, lo marca la ley, de promotor de las inversiones. Por supuesto. El Ministerio de Energía y Minas es promotor de las inversiones en el ámbito sectorial. Entonces, también tiene una función de decir, obviamente, cumpliendo todos los requisitos, y por eso tienen las licencias, ya han seguido los procedimientos administrativos, de tener una postura política más allá de lo programático en la gestión y defender esos puntos. Pero no vemos voceros en ese sentido, ni un plan, ni una agenda, y eso es preocupante. Y está muy bien que el gobierno se come el pleito de querer sacar adelante la inversión, pero no mostrando falta de equilibrio. Totalmente, que creo que eso es el totalmente, porque hay mucha gente que protesta legítimamente, ¿no? Y tiene... Para el ciudadano medio, ¿qué ha ocurrido? Que el gobierno le ha dado una licencia de construcción, la gente de la zona se ha quejado y el gobierno ha reaccionado ante la queja de los pobladores. ¿Dónde está la previsión? Nunca hubo previsión. Y yo no vi No sé si ha reaccionado, porque si me preguntaras en este momento quién lidera la posición del gobierno con respecto al caso Tía María, no sabría qué decirte. Bueno, no sé quién la lidera, pero quien ha marcado la cancha no ha sido el gobierno. No, pues por eso. Y quien ha tenido que marcar la cancha... En Arequipa el que ha marcado la cancha es el gobernador regional. En términos políticos, los congresistas de izquierda están allá. Y quien marca la cancha maneja la agenda, y quien maneja la agenda tiene la capacidad del primer movimiento. Siempre hay un personaje que puede ser un ministro, que me van a disculpar, que no es el ministro mismo de esta vez, debió haber sido él, pero no es. Pero siempre hay un personaje que tú dices, ok, este es, ¿no? El del gobierno. Totalmente. Son todos y no es ninguno. Es el presidente, es el primer ministro, es el ministro de Ismones. Y vamos a decirlo con todas sus letras. La izquierda va y aprovecha una agenda que capitaliza políticamente. Es razonable que intente hacerlo. Ni siquiera me parece mal, o sea, va de acuerdo con sus... Es parte del juego político. Pero los de centro y centro derecha, como no es popular
oponerte a la o ser pro tía María, se quedan callados. Entonces, el pro inversión termina a un lado están todos y al otro lado no hay nadie. Y al otro lado está la CONFIEP y con los problemas que tiene de llegada de credibilidad en este caso. En esa zona. Y además en esta precisa coyuntura, y no es culpa de la actual dirigencia de CONFIEP, ni mucho menos, la CONFIEP está debilitada. La CONFIEP no habla al sector público porque son empresarios, no tienen por qué hacerlo. La CONFIEP mira los temas desde el punto de vista privado. Es totalmente legítimo, pero para estos casos tú necesitas a alguien que entienda al otro lado. Y no es el trabajo del sector privado, es el trabajo del gobierno, para eso está. Hemos tenido en la mañana una buena entrevista con el premier Salvador del Solar, que creo que tiene todas las capacidades como para ser el que lleve la bandera. Pero no es el único que hace todo, o sea, sí. ¿Cuáles son los cuadros del gobierno? Sí. El primer ministro y el resto. Sí, pues, porque en lo de las Bambas estaba la ministra Paola Bustamante, en realidad no lo están haciendo, hizo un buen trabajo. Muy bueno. Paola Bustamante es un estupendo... Pero hay falta de protagonismo de los ministros. De los que le toca. Exactamente. Y contigo han reaccionado. Sí, y ese perfil bajo hace mucho daño a la gestión del gobierno. Como digo, un ejemplo es lo del gobernador de Arequipa. Eso merece una discusión y un debate político. Oye, además, para que entre, no, merece una respuesta, estate quieto, ¿no? Bien fuerte. Algunas veces tienes que pelear, pues. Totalmente. ¿no? Bueno, es que en la coyuntura política el gobierno no le conviene pelearse con nadie, ¿no? Es que en política no puedes dejar de pelearte con alguien. Es parte yo lo sé, Jeffrey, inherente a la dinámica del poder. El gobierno quiere llegar al 2021 o en su defecto no puedes pelearte siempre con el mismo, pues, ¿no? Porque cada vez que necesitan un punching back, voltean y le pegan al Congreso, que el Congreso no ha hecho nada, ¿no? O sea, ya se nota que siempre tienen un enemigo demasiado fácil de tumbar y no se comen los pleitos que se tienen que comer, ¿no? Más allá de que creo que están haciendo un esfuerzo y creo que con todo fue valiente darle licencia, aprobar es lo que tenía que hacer, es lo que tocaba. Es lo que correspondía si cumplen los requisitos administrativos. Y además, Patricia, económicamente este es un proyecto importante, pero no te va a cambiar la aguja. La importancia es el símbolo. Así es. Este es un país donde se respetan las inversiones y se respeta el marco legal. La empresa había cumplido con todo y no le podías negar el permiso de construcción. El problema ha estado que no basta hacer eso. Y además ahora, como Estado, tienes que vender la idea de que respetas el marco legal para todos. Porque el problema con todo este asunto de la corrupción, del que ya hemos hablado y seguiremos hablando, por supuesto, a altos niveles de la empresa, la gente dice así, claro, a mí me metes presa por bloquear la carretera y no metes preso al que acaba de hacer la carretera choreándose un montón de plata, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto de quiebre que puede hacer que las cosas se conviertan en algo más difícil. Pero, bueno, señores, ¿qué tiempo le calculan así para terminar, para que tía María pueda mover, para que Saúl pueda mover un gramo de tierra y empezar con sus operaciones? No sé, para eso tendríamos que saber qué es lo que hay que hacer para conversar a la población. Y yo personalmente no tengo la agenda muy clara. De acuerdo. Tú, Jeffrey. Creo que la agenda no está definida, no está clara. Definitivamente va a tardar un poco, pero no se debe perder el tiempo y se debe establecer, digamos, algunos puntos concretos. Yo creo que la relación gobierno central, gobierno regional es fundamental. Y más allá de explicar el proyecto, se tiene que establecer una agenda sobre los pedidos. Ok, hay un tema agrícola. Ok, Ministerio de Agricultura, ¿cuál es la agenda en ese sentido? Pero la gran bandera la debe llevar el sector, energía y minas. Es lo que corresponde. Señorismo le están tocando la puerta hace rato y no lo hemos visto aparecer en otros problemas graves al punto de que varias veces han tenido que solucionarse los problemas usando a otras caras y no a los ministros de las carteras correspondientes. Esperemos que eso se solucione. Señores, muchísimas gracias. Muy ilustrativo, muy interesante y muy aterrizado. Ya, tía María tiene su permiso. Le falta, como decías, Enzo, la legitimidad. La legitimidad, esa es la palabra. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.